En esta recopilación vas a poder ver los 30 partidos políticos nuevos, o bueno, nuevos, que tenemos para las próximas elecciones 2026, donde tenemos 43 partidos políticos en total, retirando a los 13 mismos de siempre, que son los de acá. Espero te sirva y bueno, están en formato vertical porque fueron grabados para TikTok en su momento. Hoy hablaremos de José Reinaldo López Viera, en este camino de tratar de impulsar a que la gente busque candidatos nuevos y no estos de acá, los mismos de siempre. Entonces, si yo me meto a investigar en la internet y busco el perfil de esta persona, es curioso porque por primera vez no encuentro información pública de algún candidato que no tenga un anticucho. Estudió Derecho en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de Derechos Humanos, profesor en diversas universidades. Entonces, si vemos el perfil, podríamos decir que todo bien. Sin embargo, su precandidatura va por el partido Perú Moderno. El fundador, leo el nombre completo, Wilson Melesio Aragón Ponce, dueño de la empresa textil Santa Catalina S.A. ¿Será posible que...? Por supuesto, los fundadores de las famosas frazadas de Tigre. Y aquí viene la duda, porque el señor Wilson falleció este año. Y el año pasado, el precandidato fue el señor Carlos Añaños. Uy. ¿Quién es Carlos Añaños, Geri? Grupo AGE. Dicen que 3 meses después renunció al partido, pero yo no he encontrado información pública de quién lidera el partido hasta este momento. A mí, cuando una empresa tan grande como el Grupo AGE ha estado metida en un partido y no se esclarece quién es el líder en este momento, me hace bastante ruido. Muy por sobre encima que el Jurado Nacional de Elecciones detectó este partido como uno con la mayor cantidad de firmas observadas. Cuando un partido busca por todos los medios meterse en la inscripción para poder colocar un candidato a la presidencia, a mí también me hace ruido porque tendríamos que ver cuáles son los intereses del partido. Y por muy buenas las intenciones que pueda hacer del señor López Viera, tenemos que tener claro que ese es un caso más de un famoso vientre de alquiler, donde los intereses del candidato pueden chocar con los intereses del partido. Lo hemos visto este año con casos como Carlos Álvarez y Hernando de Soto. Entonces dejemos claro en algo porque seguramente va a dar un comentario diciendo ¿por qué no hablas de Porky? Porque la intención de este humilde espacio es que tú puedas decidir por quién votar. Tú vota por quien quieras, a mí no me interesa. Pero bajo mi punto de vista, si utilizas un poco lo que está acá y estás cansado de todo lo que sucede en el país, lo mínimo que deberías hacer es buscar candidatos nuevos. No estos de acá nunca más. Acá no se le hace campaña política a nadie. Que yo haga este video significa que voy a votar por el señor. No. Entonces, ¿por quién vas a votar? No sé. Chao. Vicente Alanoca, Partido Nuevo Perú por el Buen Vivir. ¿Quién está a la cabeza como presidenta moral del partido? Verónica Mendoza. Empezamos mal. ¿Cuáles son sus propuestas clave? Asamblea Constituyente Plurinacional. Creo que todos ya estamos de acuerdo en que la Constitución del 93 ya no existe porque es un Frankenstein. ¿Una reforma constitucional sería viable? Para mí sí, pero encargársela al partido de Verónica Mendoza. Ay, entonces hay que encargársela a Porky. No, hijito, tampoco. Segundo, la seguridad ciudadana renovada. Reforma de la policía, las fuerzas armadas y el sistema judicial. Todo lo prometen, nadie lo cumple. Alianza plural y democrática. Economía soberana y regional. Mediante la revisión de concesiones mineras, renegociación de privatizaciones y fortalecimiento de la producción local. Todos lo prometen, nadie lo cumple. Vamos a llamarlo Partido Nuevo, a pesar que es una separación de la lista de partidos por los que no debemos votar nunca más. Pero yo me pregunto algo. ¿Por qué cuando Hildebrand le pregunta a los integrantes de este partido si Venezuela es una dictadura, si Cuba es una dictadura, a todos se les resetea el cerebro automáticamente? Señora Verónica Mendoza, las elecciones son el día de mañana en Venezuela. ¿Por quién votaría usted? ¿Votaría por Maduro o por la oposición? Hildebrand, ¿has visto que Valentino dice que en realidad no es heterosexual? Todo era mentira. Señora Alanoca, ¿Venezuela es una dictadura? ¿Cuba es una dictadura? ¿Viste que hubo tormenta de arena? Ya parece el desierto del Sahara, ¿no? Miren, por lo menos le voy a felicitar a Guillermo Bermejo que él al menos conchudamente dice que no. Pero todo este discursito es populismo puro. Señora Alanoca, ¿qué tipo de economía es la que usted quiere plantear? ¿Mixta? ¿O que la participación de los pueblos originarios? ¿Y los pueblos originarios deberían tener participación? Sí, pero tener el planteamiento claro. Yo la verdad hace mucho tiempo estoy decepcionado de la izquierda peruana. Y eso no significa que sea de derecha o sea conservador, para nada. Pero dejémonos de vainas, seamos sinceros. Ser de izquierda en el Perú se ha vuelto una moda. Ve un sábado con terrazas y fíjate quién levanta más, ¿el de izquierda o el de derecha? Las personas que dicen ser de izquierda creen que ser de izquierda solo es rebelarse del sistema. Y las personas de derecha que creen que eres de izquierda solo creen que eres pesimista, solo creen que estás en contra de la empresa privada. Yo la verdad no entiendo últimamente. Pero como alguien que se considera de centro izquierda te puedo decir algo. Por Verónica Mendoza, que es una persona que toda su carrera política ha sido conocida por ser mercenaria y convenida con tal de tener un pedazo en el poder, nica. Toca hablar de Fiorella Molinelli.
El nombre de su partido, Fuerza Moderna. Algunos analistas lo consideran de centro puro, otros un partido liberal de centro-derecha tecnocrático. Y fue fundado por la misma Fiorella Molinelli en el año 2023. Por fin un partido propio, no lo puedo creer. Sin embargo, es importante destacar que hubo una observación de muchas firmas al momento de su inscripción. Molinelli indica que para poder obtener estas firmas pasó un proceso de compliance una por una, generando una declaración jurada cada vez que alguien hacía la firma. Ahora hablemos del currículum. Economista peruana, ex viceministra de Transportes, ex viceministra del MIDIS en el gobierno de PPK. Ay, por favor, no. Presidenta ejecutiva de salud entre el año 2018 y 2021. Sí, la época del cobicho. Y previamente ya había sido candidata al Congreso por Peruanos por el Cambio. Se acabó el recreo, pero el recreo para ti, abuelito. En el año 2025 PPK se afilió a este partido. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál es el detalle? A Molinelli se le acusa de haber liderado una red criminal dentro de salud en la época de la pandemia. Incluso si buscas en internet puedes encontrar que hasta allanaron su casa. Ella sostiene que su gestión fue eficaz porque instaló plantas de oxígeno, el despliegue del tema de las vacunas. Y es cierto, muchas veces entiendo que por la posición se le vio al costado de Vizcarra. Habría que revisar el avance de las investigaciones, pero casi le podría dar un medio voto de confianza, porque todas esas investigaciones se activaron después de que ella destituya a Vladimir Cerrón de salud. Y por más centroizquierda que yo pueda hacer, tengo clarísimo que Vladimir Cerrón no es de centroizquierda y es una culebra. Porque sí, papito lindo, en tu propia ideología puedes generar crítica y ser exigente sobre todo. Y sí, es verdad, Vladimir Cerrón merodeaba en salud en la época que empezaron estas denuncias. Ahora, ¿la gestión de salud fue eficiente? Eso te lo dejo a tu criterio, papito lindo. Pero yo, bajo mi criterio, algo que sí me llama la atención y me parece importante destacar, no digo que lo vaya a cumplir, pero sí lo dice, es que por fin dejemos de darle plata a Petroperú y se comience a inyectar dinero privado en el mismo. ¿Cumple con mis parámetros como ciudadano individual para yo votar por ella? No. ¿En una segunda vuelta contra lo mismo de siempre votaría por ella? Sí. Porque recuerda que por estos partidos ya no debemos de votar. Pero acá solo damos ventana a candidatos nuevos. Y si tiene partido propio, mejor. Toca hablar de Alfonso López Chau. El cuco. Y sí, trollcito migajero. Vamos a hablar de abrazos, no dinazos. Piu, piu. Alfonso López Chau, líder y fundador del partido Ahora Nación. Él se considera un hombre de centro izquierda o socialismo democrático. Ah, con razón. Se hizo bastante famoso, yo lo recuerdo en el 2023, cuando albergó a manifestantes del sur del país en las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, donde él era el rector. ¿Cuáles son las propuestas que le conocemos hasta el momento? Regresar al modelo de la Constitución del 79, conservando el capítulo económico de la Constitución del 93. Dato, para eso necesita mayoría en el Congreso. 2. La descentralización auténtica con poderes reales a las regiones y articulación de mercados globales y regionales. O sea... 3. La seguridad ciudadana, reestructurar la policía. Complejo, por no decirlo imposible. El fortalecimiento de la educación pública mediante mayor inversión en las universidades estatales. Ah, con razón, pues porque los de la DBA creen que los zurdos quieren todo gratis. Ahora, aquí viene el detalle y la controversia, ¿no? Hace 10 meses López Chau tuvo una entrevista en la Rorro Network. Ante una pregunta directa, lo que uno espera es una respuesta directa. Las respuestas que brindaba López Chau eran muy de narrativa, de ejemplo, de analogía, cual efectivamente te lleva a una interpretación a decir, ¿por qué este tipo de respuesta? Pero el otro día, en un live de TikTok mío, entra un fujiporquitroll a decir, ¿no? ¿Has visto la entrevista en la Rorro Network donde López Chau dice abrazos, no dinazos? Yo me dije, trollcito migajero, a ver, vamos a ver. Mándame el segundo donde lo dice. Y me dice, minuto 17. Me quedé hasta el 25 y le digo, hey, no lo dice hasta ahora. No, espérate, ahorita lo va a decir, yo lo sé. Nunca lo dijo. Y luego por interno otro troll me manda el siguiente TikTok. Vamos a verlo. Como ya lo mencioné en entrevistas anteriores, vamos a dar mejores condiciones. Una de mis propuestas de corto plazo contra la delincuencia es darle mejores condiciones a los presos. De todo tipo. Alimentación, salud, recreación. Les aseguro que funciona. Como dijo la persona a la que admiro, abrazos, no balazos. ¿Y saben qué es lo gracioso? Que yo entro a la cuenta y se llama Ahora Nación-bajo. Yo ya tengo un magíster identificando cuentas fake de personas que no cachan. Yo dije, en la entrevista de la República yo no he visto que mueva las manos diciendo eso. A ver, vamos a ver la parte de las manos. El eje a su nación para los grandes proyectos, ¿no es cierto? Ah, espera, pero en el video que me mandó el troll, ¿qué dice? La persona a la que admiro, abrazos, no balazos. Para eso me mandan esta tontería. Mira, papi, yo te muestro otra inteligencia artificial que encontré. ¿Me estás diciendo que porque es homosexual? No sé, yo veo eso y me mato de la risa.
¿Será verdad? Y sí, es importante destacar que en julio del 2025 acusó al Ministerio Público por colusión y negociación incompatible, por haber nombrado a una mujer sin el perfil como la secretaria general de la UNI y aumentarle el sueldo pocos meses después de haber ingresado a la posición. ¿Las investigaciones se tienen que desarrollar? Sí. ¿Cuál es mi apreciación personal como ciudadano? A nivel ideológico, coincido mucho, por no decir todo. A nivel de no pertenecer a los mismos partidos de siempre, también. ¿Este tipo de controversias me permiten votar por él? Obviamente no. Y hasta el día de ayer, 2 de agosto, se podían cerrar las alianzas políticas. En su momento salió que él iba a tener una alianza política con el partido de Verónica Mendoza. Y Verónica Mendoza para mí es una mandrágora. Si esa alianza se cerrara, ¿me permitiría votar por él? Obviamente no. Pero hasta donde tengo entendido, no se dio. Habría que ver las otras. Habría que ver a quién va a llevar al Congreso también. Porque si me lleva a alguien que ha estado en alguno de estos partidos, automáticamente es no. Así me lleve a Sigrid Bazán, que sería mi voto simp. Desde que la veo que va a ser mamá, la veo más bella todavía. Pero estuvo en el partido de Verónica, así que no, tampoco. Pero sí me llama la atención tanto empecinamiento. ¿Me estás diciendo que los partidos de siempre, con una maquinaria económica tan grande, se toman la molestia de hacer este tipo de inteligencias artificiales? ¿En serio? ¿Esa es la estrategia? ¿Esos son nuestros nuevos demócratas, nuestros nuevos patriotas? Yo la verdad creo que la edad para votar debería ser 25 años en adelante. ¡Ay, pero yo tengo 18! Yo quiero votar por Porky porque él se juntó con el Zayn. No, hijito. Ojalá que no. Ayer hice un video sobre Fiorella Molinelli y me dijeron que soy de la DBA ahora. Me imagino que con este video volveré a ser un zurdo. Pero ahí tienen la opción. Investiguen ustedes y saquen sus propias conclusiones. Decidan su voto informado. No con lo que digo yo, ni nadie. Toca hablar de Ricardo Belmont Casinelli. Oye, pero tú dijiste que por estos partidos no. Pero hermano, ¿qué hago si todos los videos que subo me ponen este tipo de comentarios? Así que, revisemos. Ricardo Belmont primero aparece en la escena como un empresario de medios a través de su canal RBC Televisión. Sí, el canal del que aparentemente muchos peruanos son accionistas y bueno, nunca vieron su plata. En el año 1989 fue elegido como el alcalde de Lima. Yo ahí todavía era un gusanito blanco nadando dentro de mi padre. Y su periodo duró desde 1990 hasta 1995 con el partido Obras. Y efectivamente, partido que él mismo fundó. En 1995 postuló a la presidencia también con el partido Obras, pero Alberto Fujimori le aplicó una Fuji intervención y lo dejó muy abajo en la tabla. Del 2009 al 2011 fue congresista reemplazando a Alberto Andrade en el partido Unión por el Perú. Ahora, yo estuve buscando qué cosa hizo buena en su gestión de alcalde y me doy con la sorpresa de que hizo la implementación de la famosa Vía Expresa. Que sí, todos sabemos que es una cochinada hora punta, pero imagínate si no existiera. Es una obra importante, no seamos mezquinos tampoco. Ahora, le pregunté a algunas personas que identifiqué que no eran trolls, ¿qué más hizo Ricardo Belmont en su gestión? Y me dijeron que promovió la identidad limeña. ¿Ya? También dice que fue uno de los pocos alcaldes sin el respaldo de los grandes partidos, que él ha inspirado a otros outsiders a postularse. Pero por el otro lado tenemos que él usaba RBC Televisión para poder hacer campaña política. Yo me acuerdo de pequeño que en algún momento lo he visto cuando salía en un programa que tenía un sonido de salsa. Y este tema de la crítica al nuevo orden mundial, el tema de las antivacunas. Hay un chiste magnífico de Jimmy Carr que dice que todos los antivacunas deberían ir a los sarcófagos, tocar la puerta y decirles, ¡hey! Por si acaso ya puede salir. Y el discurso ultraconservador, religioso. Con esto yo no estoy diciendo que sea pro todo, pero tampoco soy conservador. Dejan a la gente hacer con su poto lo que se les dé la gana. ¿Acaso a ustedes les duele? Lo que sí, en ciertos momentos he visto que él ha buscado aliarse con la izquierda, en otros momentos con la derecha, o me deja esa percepción, pero sí he escuchado N veces que es un político oportunista, y no lo digo yo. Y esta forma que se ha puesto de moda en internet de hablar gritando, diciendo, cocha, toma. ¿Funciona esa huevada? ¿Cachas con eso? Pero bueno, ahí tienen la opción. ¿Te convence? ¿Te gusta? ¿Te inquieta? Chévere, papito lindo, tu decisión. Yo no peleo por política. Toca hablar de Carlos Spa, fundador en el año 2022 de su partido Sí Creo. Otro candidato con partido propio, no lo puedo creer. Abogado de la Cato, con maestría en ciencias políticas en The American University. Periodista reconocido por haber trabajado en medios como La Prensa, El Comercio, RPP, América Televisión. Y entre el año 2002 y 2004 haber sido el conductor de Cuarto Poder. Cuando ver Cuarto Poder un domingo en la noche tomando tu lonche era algo. Seguro has visto este clip de Toledo donde él pierde los papeles haciendo una llamada en vivo. El periodismo que acaba usted de mostrar es un periodismo que lo hace innoble. Manipula, no le voy a permitir decir. No. Ya papito, él es Carlos Spa. Principales propuestas: la formalización como el motor de progreso y dignidad ciudadana, la revisión del proceso de regionalización, especialmente en educación, salud y agua, conectividad e infraestructura para mejorar el acceso entre regiones, fortalecer la seguridad ciudadana, secar el pozo de la corrupción eliminando trámites, privilegios, exoneraciones que alimentan prácticas corruptas. A mi gusto, suena excesivamente popular
populista. Y esta es mi parte favorita, controversias y denuncias públicas. No hay, weón. He guaqueado por todo internet y no encontré nada. No he dormido ni pancho, pero te apuesto que si comienza a figurar en las encuestas van a decir: ay, yo he visto que él es infiel, lo vi en el Hotel Bolívar. O si no: ay, yo lo vi en la comisaría con su mujer el día que Alianza empató con Cristal. No, Pepito, no te creo. Con un leve giro de tuerca, definiendo mejor las propuestas en el plan de gobierno, sobre todo viendo la lista del Congreso, senadores, entre otros, mira tú. Ahí tienen otra opción. Evalúalo. Ay, no me importa, yo igual voy a votar por Porky. Por eso no cacha, papito. Porky tampoco cacha. Lo sabemos, hijo. Toca hablar de Johnny Lescano. ¿Cuál es el partido al que pertenece? Cooperación Popular. ¿Es el fundador? No. ¿Quién es el fundador? Carlos Ceballos, ex congresista por la región Puno. Ahí empezaron los problemas. Presuntamente estaría vinculado al caso de los niños de Peter Castell. En el 2021, un empresario que obtuvo contratos con el Ministerio de Vivienda ingresó al despacho en el Congreso del señor Ceballos y este lo negó inicialmente, pero luego relativizó su responsabilidad. Ay, Dios santo, toda la vida. Carlos Ceballos también es un ex Acción Popular y un ex Podemos Perú. ¿No sienten que hay un problema con los nombres de los partidos? Todos se parecen. Johnny Lescano inicia su carrera en el 2000 como candidato al Congreso por Solidaridad Nacional. Fue elegido en el 2001 como candidato representando a la región Puno por Acción Popular. Reelecto en el 2006 y 2011 por Perú Posible. Y nuevamente en el 2016 por Acción Popular. En este último representando primero a Puno y luego a Lima. ¿Qué pasa con los nombres de los partidos? Presidió la Comisión de Defensa del Consumidor y fue parte de otras comisiones importantes. Y esto yo me acuerdo. Apoyó la disolución del Congreso en el año 2019. Muchos opinan que la apoyó dado que ya tenía aspiraciones presidenciales en el año 2021. ¿Se acuerdan que estaba primero en las encuestas en algún momento? Bueno, obtuvo el 9% de los votos y quedó en quinto puesto con Acción Popular. Bueno, como ya mencioné, es el candidato en el 2016 para Cooperación Popular ahora. Un partido que se autodenomina como de centro humanista. Principales propuestas conocidas: la reforma moralizadora del Estado, ética pública y lucha frontal contra la corrupción. Todos lo dicen siempre, nadie lo cumple. Eliminar sueldos a los altos funcionarios públicos. Populismo. Y reforzar las empresas estatales evitando nuevas privatizaciones como la de Sedapal o la de Petroperú. ¿Ya? Y por último, las principales controversias de Johnny Lescano. En el 2019, un caso muy sonado fue de acoso sexual a una periodista del Congreso. Estos se dieron exponiendo unos chats. A mí particularmente me encanta el sexting, pero el consentimiento es importante. De todas maneras, el caso fue archivado, pero igual fue suspendido por 120 días. Su hermana Basti fue condenada por pertenecer a Sendero Luminoso, con agradecimientos directos del mismo Abimael Guzmán en su autobiografía. Y fue señalado por distanciarse de su discurso moralizador tras incluir en su lista de personas con antecedentes judiciales por estafa genérica, robo agravado, entre otros. Sí, dicen que la lista al Congreso está un poco usura. Ahora, ¿cuál es mi apreciación personal como ciudadano? Y probablemente acá le voy a caer mal a mucha gente. Número 1, este es otro caso de vientre de alquiler, pero con respecto al caso del acoso sexual, yo sí recuerdo algo muy importante. Johnny Lescano en esa época de ese congreso era una persona excesivamente quejona y una persona excesivamente contreras a los intereses colectivos del Congreso. Entonces, para mí que el caso se archive tan fácilmente y solamente hayan buscado suspender los 120 días, sí me hace bastante ruido, porque ya han existido casos del Congreso, no necesariamente de acoso sexual, pero sí plantando situaciones para que suspendan a los congresistas. O ya se olvidaron que en este Congreso a Sigrid Bazán la suspendieron por decir algo malo. Vamos a dejarla ahí. A pesar de su postura conservadora, tengo que reconocer que por alguna razón me cae bien el tipo. Eso es porque eres comunista y como su hermana de Sendero, tú quieres que Sendero vuelva al país, Gordito, no es así. Pero siendo un caso de vientre de alquiler y un caso más del famoso dime con quién te juntas y te diré quién eres, la verdad para mí al menos no lo veo muy viable. Contra los de siempre, de todas maneras tiene mi voto, porque recuerda que por todos estos partidos no debemos de votar. Pero como siempre digo, en los vientres de alquiler, los intereses del candidato versus los intereses del partido. Ahí tienen la información, compártanla, escúchenla o déjenla pasar. Todo bien. Toca hablar de Wolfgang
Wolfgang Grosso. Se me salió todo el mote. Partido político Integridad Democrática. ¿Él es el fundador y dueño del partido? Sí, check. ¿Solamente es él el dueño? Aparentemente no, y no he podido encontrar información pública de quiénes son los otros. Habría que ver. ¿Cuál es la orientación política del partido? Centro Democrático, con inclinación hacia la economía social de mercado. 3 principales propuestas. 1. Que el presidente se someta a pruebas de polígrafo buscando mayor transparencia y credibilidad en las altas autoridades. Enfrentar la crisis de seguridad y crimen organizado. Proponen megacárceles, reestructuración estatal, reducción de ministerios y creación de organismos más eficientes. Me gusta, no está mal. Ante casos como la de Patás, plantear medidas urgentes como el estado de sitio, control militar, fiscalías y juzgados, traslados de procesos, una ley de arrepentimiento y fiscalización de las refinerías por la SUNAT. Y es que no lo dije, pero el señor es general en retiro de la Fuerza Aérea del Perú y fue también el director de inteligencia en esa institución. Pero aquí viene el tema de los antecedentes. No hay. Seguro también te paga. Bueno, aparentemente todos los candidatos de los que he hecho video me han pagado. Entonces, desde que ya no pertenece al círculo de estos partidos por los cuales ya no debemos votar, tanto alaban a Vladimiro Montesinos, tienes una persona de inteligencia y presuntamente sin antecedentes penales ni policiales. Entonces, si te gusta, investígalo un poco más, esperemos la lista del Congreso, esperemos todo lo que tenemos que esperar, pero ahí te dejo la opción papito lindo. Beso en tu poto. Toca hablar de Álvaro Paz de la Barra, fundador y presidente del partido Fe en el Perú. Otra vez los nombres así. Estudió Derecho en la Universidad San Martín de Porres, posgrado en Derecho Constitucional y una maestría en Gestión Pública. Fue elegido el alcalde del Distrito de La Molina entre el 2019 y 2022, como invitado por Acción Popular con un 40% de los votos. Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú y en el 2023 fundó su partido previamente ya mencionado. Partido propio, experiencia en gestión pública, check. 3 principales propuestas: la reestructuración del Poder Judicial, la descentralización efectiva y gobernanza desde las regiones hacia Lima. ¿De verdad, amigo? Democracia participativa, transparencia y desarrollo local. La segunda, si la cumples, bueno. Lo otro, todos lo prometen, nadie lo cumple. Ahora vayamos a controversias legales. La Contraloría detectó que presuntamente su gestión favoreció a ciertas empresas dando precios más altos, específicamente sobre costos entre 35.992 y 109.429 soles, y una irregularidad en la entrega de canastas en la época de la pandemia. Para el segundo, porque quiero conservar este espacio, no sé si sabrán, pero su esposa es Sofía Franco. Y bueno, hay un caso muy mediático que lo pueden encontrar tranquilamente en Google y hasta en YouTube. Vamos a dejarlo en que hay una denuncia y hay un video de alguien un poco pasado de tragos. Gracias a Dios, completamente alejado de la gente que se excede con el alcohol. Y este particularmente sí me parece grave. Su posición contra extranjeros en el distrito de La Molina. Limitación de extranjeros en aplicaciones de delivery y de taxi. Se le calificó de xenófobo. Y él lo calificó como una discriminación positiva. Les doy mi experiencia personal del año pasado y de este año. A mí me han asaltado 3 veces. Las 3 en aplicaciones de taxi. Y las 3 había ni dejo venezolano, ni colombiano, ni argentino, ni del país sudamericano que se les vaya a ocurrir. Entonces, decir discriminación positiva es un acto 100% xenófobo. Y si tú que estás viendo este video crees que los venezolanos o los extranjeros son el problema del Perú, no lo ocultes, papito. Eres xenófobo y el problema eres tú. Y te lo dice un ciudadano declarado abiertamente como un anti-woke. Si a ti te gusta, chévere. Pero para mí, papito lindo, con eso eres ridículo. ¡Ridículo! Toca hablar de Wolfgang Grosso. Se me salió todo el mote. Partido político Integridad Democrática. ¿Él es el fundador y dueño del partido? Sí, check. ¿Solamente es él el dueño? Aparentemente no, y no he podido encontrar información pública de quiénes son los otros. Habría que ver. ¿Cuál es la orientación política del partido? Centro Democrático, con inclinación hacia la economía social de mercado. 3 principales propuestas. 1. Que el presidente se someta a pruebas de polígrafo buscando mayor transparencia y credibilidad en las altas autoridades. Enfrentar la crisis de seguridad y crimen organizado. Proponen megacárceles, reestructuración estatal, reducción de ministerios y creación de organismos más eficientes. Me gusta, no está mal. Ante casos como la de Patás, plantear medidas urgentes como el estado de sitio, control militar, fiscalías y juzgados, traslados de procesos, una ley de arrepentimiento y fiscalización de las refinerías por la SUNAT. Y es que no lo dije, pero el señor es general en retiro de la Fuerza Aérea del Perú y fue también el director de inteligencia en esa institución. Pero aquí viene el tema de los antecedentes. No hay.
No hay. Seguro también te paga. Bueno, aparentemente todos los candidatos de los que he hecho video me han pagado. Entonces, desde que ya no pertenece al círculo de estos partidos por los cuales ya no debemos votar, tanto alaban a Vladimiro Montesinos, tienes una persona de inteligencia y presuntamente sin antecedentes penales ni policiales. Entonces, si te gusta, investígalo un poco más, esperemos la lista al Congreso, esperemos todo lo que tenemos que esperar, pero ahí te dejo la opción papito lindo. Beso en tu poto. Toca hablar de Carlos Álvarez. Partido político, País para Todos. Fundador del partido, Vladimir Meza Villarreal. Sí, ya hemos hablado de él en este espacio, en este video. Entonces, ¿empezaron los problemas? Sí. Este es un partido político posicionado en la centro derecha. Importante destacar que no he encontrado fuentes y yo mismo nunca he escuchado a Carlos Álvarez definirse dentro de una posición política específica. Intereses del candidato, intereses del partido. Ahora, todos hablan del currículum vitae de Carlos Álvarez y efectivamente no he encontrado información que contraste que él haya terminado alguna especie de estudio universitario. Pero sí, efectivamente, él quería ingresar a San Marcos para estudiar Derecho, pero fue descubierto por el comediante Tulio Loza. Y bueno, comenzó su carrera que todos conocemos. El cartel del humor, risas y salsa, papito. Qué ricas épocas. Ay, ¿te parece que ese tipo de humor es apropiado? Papito, deja hablar. Ahora, es verdad algo. No tiene experiencia en gestión pública. Y muchas personas podrían decir, como no he estudiado, ¿cómo va a comandar el país? Gente, ¿en serio? ¿No hay ejemplos acaso de personas que han logrado cargos públicos sin tener estudios? Y sí, efectivamente el resultado ha sido desastroso. Pero ¿qué resultado tenemos de las personas que sí tienen estudios, maestrías y todos los papeles sabidos y por haber y están en cargos públicos hoy en día? Ahí te la dejo, medítalo tú mismo. Pero algo que sí me llama muchísimo más la atención es que la gente piense que para hacer comedia no se debe estudiar. Porque Carlos Álvarez desde la comedia ha hecho política durante muchísimos años. Y efectivamente era muy notorio el sesgo que él tenía en su momento respecto al ex dictador Fujimori. Él mismo lo aclaraba en algún momento e incluso ha pedido disculpas. A ver, yo también me he comido el cuento de Fujimori cuando no existían las redes sociales, cuando no había internet y cuando solamente le creías a lo que te decía la televisión. Me comí el cuento del fantasma del comunismo, el fantasma de los rojos y todo lo que se dice hoy en día con internet. También cometí otro tipo de errores. Voté por el Partido Morado en su momento. ¡Qué vergüenza! Pero creo que lo más importante de destacar acá es que efectivamente Carlos Álvarez se encuentra en un vientre de alquiler. Un vientre de alquiler donde el fundador está investigado por corrupción. Y yo particularmente no lo he escuchado hablar de propuestas claras. Todo el enfoque va respecto a la seguridad ciudadana, respecto a los ciudadanos extranjeros. Y sí, me parece excesivamente populista que sigamos con el tema de que los extranjeros son el problema del Perú. Ahora, respecto a los antecedentes del mismo Carlos Álvarez, yo no lo sabía. En el 2006 fue condenado a 4 años de prisión suspendida y el pago de 10.000 soles de reparación civil tras una acusación relacionada con el presunto financiamiento proveniente del SIN para apoyar la reelección de Fujimori. La acusación fue retirada, pero la sentencia se dictó. Más allá que no está dentro de la lista de estos partidos por los cuales ya no debemos votar, este partido político efectivamente sí me hace ruido. Y para mí, él sí se ha querido ir en algún momento del partido. ¿Se acuerda que existía ese fantasma que si se quedaba, que si se iba y eso? Y en algún momento recibió comentarios respecto a su orientación sexual. Comentarios de hombres, o bueno, hombres. Y yo me pregunto, ¿es tan importante realmente que él diga si es o no es homosexual o bisexual o lo que haya hoy en día? ¿Por qué te importa tanto, men, si no te va a cachar a ti? Y tú, en tu vida común, tampoco lo haces. Entonces a mí no me parece un factor determinante. Pero bueno, tocará ver y analizar candidatos al Congreso, etcétera, 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 etcétera. Pero ahí tienes la información base. De aquí en adelante, tú investiga un poco más. Toca hablar de Poppy Olivera. Mientras vamos al mercado a comprar cosas para hacer un ceviche porque es sábado y hay demasiado fútbol hoy. Estudió economía en la Universidad Católica del Perú y luego estudió un posgrado en gestión pública en París. En el año de 1990 fundó el Frente Independiente Moralizador. En el año 2000 él fue el que enseñó el Vladivideo Crucial. Papito, ¿esa espada? Medio kilito. Luego ya por el 2001 apoyó a Alejandro Toledo en la segunda vuelta y posteriormente recibió el puesto de ministro de Justicia, lo cual lógicamente debe entender de que probablemente fue un favor político y efectivamente es lo que la gente cree. Ahora, Poppy tiene denuncias públicas, antecedentes penales, policiales, realmente no por lo que encuentro, pero sí lo han denunciado varias veces por calumnia, difamación, esas cositas que denuncian los políticos normalmente, ya es. Medio kilo de limón, pero a ver, para experimentar voy a ponerle rabanito en vez de cebolla, dame el rabanito. No, pues la cebolla no le cambia el sabor al ceviche, se pone al final. 2 ajís limo, pero ese es el problema y yo les pregunto, todos nos acordamos claro del famoso debate entre Alan García y Poppy Olivera, ¿no? Y si bien es cierto fue muy divertido y un gran gesto político, yo les pregunto, ¿realmente es suficiente
suficiente eso. Porque si nos ponemos a disgregar las propuestas, podríamos decir que es un poco más de lo mismo, ¿eh? La reforma del Estado, la lucha frontal contra la corrupción, que sí, son importantes, pero un poco más de detalle, ¿no? ¿Cómo? A mí me parece un buen tipo, pero la última vez que postuló quedó con 2%, ¿cómo olvidarlo? A pesar que nos dio show, ¿eh? Porque eso era show. Ahora, para el ceviche yo te voy a decir lo que me funciona a mí. Chanclas tu ají limo. Agarras el bol donde vas a hacer el ceviche y lo pasas el ají limo por todo el bol, así papito lindo. Picas, 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 picas. Porque el ceviche sin ají no es ceviche. Pones tu pescado, le pones sal encima, y mueves, 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 mueves. Y si aparece alguien en los comentarios diciendo ahorita, ¡si no se hace! ¡Yo soy chef! Yo también soy chef, papito lindo, y te puedo decir al ritmo de los porquitroles, que es lustrando y comentando, exprimiendo y comentando, papito. No se aprieta el limón hasta el fondo, no lo apretes tanto que no es pic. Echas tu ají limo, comienzas a batir y comienzas a batir y comienzas a batir. Culandrito picado, papi, si le pones perejil eres cochino. Algunos dicen que se le pone un chorro de leche, si haces eso también eres cochino. Algunos dicen que se le debe poner ajo y quión, si haces eso también eres cochino. Algunos puristas dicen que no se le pone pimienta, me importa un bledo, yo sí le pongo pimienta. Ratificamos sal. En esto ya debería estar. Qué guapas son las trujillanas, ¿no? A ver. Oh, depende. Cuando emplates, papito, tienes que hacerlo con amor, bonito, con cariño. La presentación de tu ceviche, papito, es lo mismo que como haces el amor. A lo desesperado o con cariño, tú decides. Uy, le pones toda la lechita, papito, toda la leche. Mira esta maravilla, papito lindo. Oye, tan rápido gol de Barcelona acaba de empezar. Qué grosera porción. Oh, qué maravilloso. Empezó el partido, se acabó el video, pero ojalá que el señor Olivera se tome un poco más en serio a sí mismo, porque me da esa impresión, que no se toma en serio a sí mismo. ¡Chau! Toca hablar de Walter Chirinos Purizaga, del Partido Regionalista de Integración Nacional, PRIN. Ya somos más de 40k en este espacio, muchas gracias. También agradecer a los trolls que dan tráfico a este lugar. Y gracias a Casa Hacienda América por el café. La lista actualizada de partidos por los cuales no debemos votar más. ¿Es el señor Walter Chirinos el presidente de su partido? Sí. Check. Contador público colegiado. Ahora, respecto a experiencia en gestión pública, se sabe que en el 2003 presentó servicios vía recibo por honorarios a la Municipalidad de San Martín de Porres. Ahora, acá hay otro dato que sí es medio feo, pero es un rumor por lo visto, que usualmente se presenta como periodista y tuvo reuniones con la presidenta Dina Boluarte. El motivo, presentar propuestas durante el contexto de crisis. Y al igual que a todos los candidatos nuevos, invito al señor que se pueda comunicar conmigo por interno para poder aclararle esto a la población. Porque juntarse con Dina Boluarte no es muy buen currículum que digamos. Tres principales propuestas. La pena de para sicarios, ciprianis y extorsionadores. A mí hablar de este tema me suena bastante populista. No es que no esté de acuerdo porque este tipo de personas son lo peor de la sociedad. Sin embargo, con el tipo de autoridades medio nebulosas que tenemos, no lo sé. Economía social de mercado y la revolución educativa, tecnológica y algo que me parece muy importante, el tema de salud preventiva. Habrá que esperar el plan de gobierno para ver cómo lo va a aplicar. Ahora, mi parte favorita, antecedentes penales y policiales. No hay antecedentes. Pero sí una evidente falta de marketing de campaña porque yo no sabía que este partido existía hasta ayer. Entonces ahí tienes la opción. Revísala, evalúala, investiga un poco más. Y quiero hacer un pedido. Si tienes algún candidato nuevo del cual no hemos hablado hasta ahorita en la lista de reproducción que tenemos acá, te pediría me dejes un mensaje con el candidato y el nombre del partido. Y eso es todo, mamita linda o papito lindo. Besitos en tu poto. Toca hablar de Paul James Blanco, fundador y aparentemente el posible candidato para el partido Progresemos, o como yo le digo, el partido del perrito. Fuentes indican que su ideología está basada en el liberalismo, ecologismo, humanismo y bienestar animal. ¿Cuáles son las tres principales propuestas de este partido? Implementar la pena de en caso de sicariato, extorsión y ciprianismo. Yo ya dije que esta medida a mí en el Perú me parece excesivamente populista y con el tipo de sistema judicial que tenemos no lo veo viable, la verdad. Para mí la solución al ciprianismo es la castración química. Número 2, salir del Pacto de San José. Y la promoción de inversiones privadas en proyectos estratégicos regionales. Ahora, bien recordarán que ese era el partido donde se encontraba Hernando de Soto en su momento. Y claro, ese es el problema cuando un partido funciona usualmente de vientre de alquiler, que lo hemos mencionado varias veces en estos videos. Entonces sí puede ser un medio punto a favor que el señor Paul James sea el candidato de su propio partido, para que justamente no sucedan estas cosas de diferencias ideológicas. Intereses del candidato, intereses del partido. Ahora, respecto a los antecedentes penales y policiales del señor Paul James, no he encontrado nada, lo cual vamos a decir que es un punto a favor. Sin embargo, me llama mucho la atención el tema de mencionar el bienestar animal. Es más, también me parece una medida un poco populista. Es mi opinión. Lo único que sí puedo afirmar es que si el movimiento político del partido se va a basar en bienestar animal,
animal y el partido no hace nada por el bienestar animal, no saben el tipo de enemigos que se están ganando. Entonces sí, me parece una propuesta interesante. Habría que investigar más. No te quedes con lo que yo te digo, como siempre te digo. Decide tú mismo, papito lindo o mamita linda. Ay, entonces hay que votar por Porky porque él sí es un cerdo, él es un animal. No, cerdito lindo, no funciona así tampoco. Beso en tu poto. Volvamos a lo importante y hablemos del Partido Verde. Nunca vamos a acabar estos videos. Gracias Casa Hacienda América por el café. Fundador y aparentemente el candidato Alex González Castillo. Sí, el ex alcalde de San Juan de Luri, Washington. ¿Cuál es la orientación política del partido? Se autodefine como de centro y de inspiración verde o ecologista. ¿Escuchan los aviones que viven en San Miguel? 3 principales propuestas. Primero, el desarrollo ecoamigable. Y acá es importante destacar que si te parece cualquier cosa es porque no has salido del Perú, papito lindo. La salud como derecho fundamental. Importante destacar también que si a ti te molesta que los 100 soles que pagas de impuestos vayan a la salud pública y gratuita, es porque tampoco has salido del país. Y la seguridad ciudadana, que seguramente se va a volver la muletilla en casi todos los partidos en estas elecciones. Ahora, ¿el partido tiene controversias? Bueno, tiene un exalcalde. Obviamente sí. Una investigación periodística indica de que lideresas de ollas comunes fueron afiliadas al partido y documentación indica de que hay más de 7.200 firmas observadas. El Congreso de la República, del mismo modo, invitó al señor González a explicar por presuntas irregularidades en la compra de canastas en la época del cobicho. Y bueno, un caso bastante sonado de los famosos helicópteros en contra del delito. Eso sí, las investigaciones están en su curso. No hay sentencias de por medio en este momento. Mi opinión personal como ciudadano. El tema ecologista para el desarrollo me parece importante. ¿Escuchando otra vez? ¿No me crees? Te invito a ir acá nomás al costado a Medellín y darte cuenta por ti mismo, papito lindo. El tema de la seguridad ciudadana es algo que todos vamos a tener que revisar de cara al futuro. No hay detalle de cómo, pero eso sí. A mí me hablas de pena de romper convenios internacionales o ese tipo de cosas, automáticamente se vuelve para mí populismo. Pero sí es importante destacar que cualquier tipo de investigación que tenga que ver en la época del COVID-19, donde la vida de la gente tendía de un hilo, a menos que tú creas que toda la gente que se fue está ahí metida en un ataúd porque quiere, particularmente sí me parecería un gesto despreciable y algo que eliminaría este partido completamente de mi visión personal. Pero bueno, mamita linda, papito lindo, esta es la base. Con eso de acá en adelante tú mismo eres. Entonces, mamita linda, papito lindo, beso en tu poto. Toca hablar del partido Batalla Perú. Insisto, hay un problema con los nombres de los partidos. Y el café nos lo da Casa Hacienda América, liderado por el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muge. Sin embargo, actualmente aparece como presidente del partido José Luis Rivera Barzola y Keilin Melissa Turco Guamán. Luego hablaremos de eso. El señor Zósimo y aparente candidato es economista de la Universidad Nacional del Centro del Perú, aparte de contar con una maestría en gerencia pública. Como carrera política ha sido alcalde de Pichanaki, gerente general del gobierno regional de Pasco, candidato en el 2018 para gobernador de Junín y posteriormente elegido en el año 2022 para este cargo. Batalla Perú se presenta como un partido de ideología democrática, descentralista, integrador, pero alejado completamente de los extremos políticos. Podríamos decir que es de centro. 3 principales propuestas: transferir poder y recursos a las regiones para generar oportunidades, el desarrollo económico y sostenible, apoyo a la agricultura, industria, emprendimiento regional, entre otros, y la lucha contra la corrupción, reformas institucionales, fortalecimiento de la justicia, seguridad ciudadana con tecnologías y recursos adecuados. Ahora, hace un momento hablábamos respecto a los que son los actuales presidentes de este partido, y me doy con la sorpresa que Keilin Turco Guamán, considerada la fundadora y personera legal de Batalla Perú, fue proveedora del gobierno regional de Junín en el año 2023, con contratos por más de 64.000 manguitos. Y ahí es donde uno se comienza a hacer las siguientes preguntas, ¿no? Si la señorita ha tenido contratos con el gobierno regional de Junín, y el gobernador regional de Junín es el señor Zósimo, y él es el candidato del partido, y ella la presidenta, que fue. Pero en el caso del señor Zósimo la cosa es un poco más compleja. Como gobernador regional de Junín tiene investigación por colusión, negociación incompatible, concusión, falsedad ideológica, abuso de autoridad y usurpación. Por el lado de su trabajo en Pasco, tiene al menos 11 investigaciones en curso por minería ilegal, contravención a disposiciones de la autoridad y aproximadamente 13 pesquisas por corrupción en contrataciones. También una investigación por presunto uso de fondos públicos para poder hacer campaña a su partido Batalla Perú. ¿Cuál es mi opinión personal? Lo mismo que ya dije en su momento.
Si tú tienes tu empresa y vas a contratar a una persona y resulta que tiene investigación por ejemplo, investigación por abandono paterno, ¿realmente dentro de los marcos de la buena fe podrías contratar a esta persona para tu empresa? Te lo dejo ahí de tarea para ti, papito o mamita linda. Sin embargo, por este tipo de antecedentes, lógicamente es una persona por la cual yo no podría votar. Si tú puedes, déjalo en los comentarios. Seguimos con los demás partidos porque si no, nunca acabamos. En tu poto. Toca hablar de Virgilio Acuña. Me compré mis panes para desayunar mientras tomé café de Casa Hacienda América, papito lindo, mamita linda. Les cuento que acá hay un enredo. Primeras informaciones indicaban que Luis Bacelar iba a ser el candidato. Sin embargo, fuentes ya confirman que Virgilio es el candidato oficial. El partido se define como federalista y descentralizador, inspirado en el modelo de países federales como Estados Unidos o Suiza. Promueve la economía mixta y tiene principios como la solidaridad, la subsidiariedad, la soberanía política, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Ahondemos brevemente en el currículum y carrera política. Ingeniero mecánico electricista de la UNI. Estudios de posgrado de administración en la Universidad de Piura. Y estudios complementarios en Estados Unidos y España en gestión pública. Entre el 2011 y 2016 fue congresista por Solidaridad Nacional para la región Lambayeque. Viceministro entre el 2022 y 2023 en el gobierno de Peter Castell, hasta llegar al punto de ser el fundador de su propio partido. Deshilachemos las tres principales propuestas. El federalismo regional real, que es básicamente la descentralización permitiendo a las regiones manejar sus propios recursos e impuestos. La ya clásica reforma del sistema judicial y penitenciario. Y la nueva economía regional fomentando la industria en cada región. Antecedentes e investigaciones, Una investigación por presunta estafa en el caso Edificaciones de la Costa S.A. Inmobiliario Chiclayano. El ya conocido caso de las tesis académicas, no sé si lo recuerdan, en el que básicamente se indica que él es el autor pero nunca participó. Y la vinculación a los Panama Papers, que básicamente era la reactivación de un offshore en Panamá, levantando sospechas por lavado de activos. Ahora, seamos claros, Virgilio Acuña es el hermano de César Acuña de Alianza para el Progreso, uno de los partidos por los cuales no debemos votar más. Y a pesar que Virgilio afirma no tener relación con el partido de su hermano, yo particularmente lo siento como si terminaras con tu ex que te fue infiel y te metes con su hermana. Y en la política no hay coincidencias. Llámame desconfiado, pero me cuesta muchísimo creer que Virgilio Acuña no vaya a tener ninguna especie de relación política con su hermano. Y yo, que conozco y he pasado mucho tiempo en Trujillo La Libertad, y todo el daño que ha generado la familia Acuña dentro de este pequeño y hermoso lugar, donde tengo grandes amistades que me dicen que todos los días su vida corre peligro, a mí me cuesta mucho, la verdad, confiar en la familia Acuña. Ay, ya ves, todos los candidatos nuevos son malos, hay que votar por Porky. Ya, Gil, cuando caches, hablamos. Si nos vamos por la parte de investigaciones y antecedentes, también es un candidato con el cual teóricamente no deberíamos considerar. Pero por alguna extraña razón hay gente que sigue confiando en la familia Acuña. Si tú eres capaz, papito lindo o mamita linda, de depositar tu confianza y creer en las palabras de Virgilio Acuña, estás en todo tu derecho. Pero a mí la vida y las trujillanas ya me hicieron suficiente daño para volver a creer. Entonces ahí tienes la opción. Investiga un poco más, no te quedes con lo que yo digo y comparte el video, papito, mamita linda. Besos ahí entre tus nalgas. Toca hablar de Arturo Fernández, mejor conocido en el argot popular como el de Moche. ¿Cómo se llama el partido que representa? Un Camino Diferente. Es el fundador de su partido, no directamente, pero dentro de la lista de fundadores, que son 5, figura Rosario del Pilar Fernández Bazán. Sí, su hermana. Ya. Ginecólogo de profesión y se volvió famoso por los famosos huacos que colocaba en la ciudad de Moche. Eso sí, punto a favor por ser transgresor y colocar los famosos huacos por todo el distrito de Moche porque fueron un boom. Y salió como siempre gente diciendo: ¿alguien puede pensar en los niños, por favor? ¿Qué niños son? Hijos tienen, si no cachos. 3 principales propuestas: orden y justicia para todos. Estado de Derecho robusto. Educación para el trabajo y la vida. Formación práctica orientada al empleo. Ciudades seguras y modernas. Enfoque en la claridad urbana y seguridad ciudadana. Y por último, cronología de controversias, investigaciones, etcétera. En cortito, porque si no el video dura 10 minutos. Lo tengo que apuntado en el Necronomicon. 2023. Orden judicial de pericia y terapia psicológica. Por denuncia de violencia psicológica. Condenado por difamación agravada contra una teniente de la PNP. 1 año de prisión suspendida y reparación de 25.000 mangazos. 2024. La vacancia como alcalde de Trujillo. 2024. Abandono de la audiencia en el caso de difamación. Orden de captura emitida. Sin embargo, en el 2025 se entrega a la justicia luego de estar en la clandestinidad. Incluso, si no me falla la memoria, hacía videos, algo así. En el 2025 se abre una investigación preliminar
por colusión agravada en la compra irregular de 6.000 barreras de seguridad. En el 2025 el partido incurre en una sanción por colocar publicidad en una berma central. Pero en elecciones yo veo pancartas por todos lados. Bueno, el señor Fernández siempre ha sido bastante controversial, creo yo. Hay una lista interminable de antecedentes, algunos en investigación, otros con condena, como se dan cuenta. Mi opinión como ciudadano, a lo largo de estos videos lo he dicho, el tema de los antecedentes y las investigaciones a mí me imposibilitan poder votar por esta persona. Pero si tú eres de Trujillo, deja en los comentarios si te parece una opción razonable. ¿Estás obligado a estar de acuerdo conmigo? No, papito lindo, mamita linda, no es necesario. Abríguense porque está haciendo un frío de M. Pero yo tengo el café de Casa Hacienda América para calentarme, papito lindo, mamita linda. Coge la información, investiga e indaga un poco más tú. Ahí donde te gusta. Toca hablar de Venceremos. Alianza entre Voces del Pueblo de Guillermo Bermejo y Nuevo Perú por el Buen Vivir de Lavero. Importante destacar que los precandidatos de esta alianza son el mismo Guillermo Bermejo y el señor Vicente Alanoca, del cual ya hablamos en este video. Pero yo entendería que después de la paupérrima entrevista del señor Alanoca con el mejor periodista de este país, que es el señor César Hildebrand, Bermejo será el candidato. Venceremos ideológicamente se ubica como un partido de izquierda. ¿Cuáles serían las 3 propuestas confirmadas a lo largo de ese trayecto a las próximas elecciones? 1. Asamblea Constituyente. 2. La soberanía y defensa de los recursos nacionales. Y 3. La reforma policial frente a la inseguridad ciudadana. Ya hemos hablado en este video sobre los antecedentes que tiene el señor Guillermo Bermejo mientras te hago una cremita de zapallo, la receta de mi abuelita que solo mi esposa probará. Pero lo refrescamos brevemente. 1. La presunta afiliación a Sendero Luminoso, del cual fue absuelto en el año 2022, pero por motivos del Perú en el 2024 se reabrió el caso. Importante destacar que este caso fue cerrado por falta de pruebas y luego lo reabrieron. ¿Habrán encontrado pruebas o cosas del Perú? ¿Quién sabe? 2. La operación de la reconstrucción. Y el caso La Unión, para el cual se hizo un allanamiento y la detención de hasta 2 asesores de Bermejo. La acusación es organización criminal y colusión. ¿Tiene sentencia? Obviamente no. 3. La investigación por tráfico de influencias ligado a obras en Piura, también en proceso de investigación. Y 4. La presunta investigación por... junto al congresista Guido Bellido. ¿Cuáles son las pruebas? Ni idea, porque cualquiera es tuco en este país, hasta yo soy tuco supuestamente. Y 5. El audio de Si tomamos el poder no lo vamos a dejar, que es el siguiente. Nosotros le dijimos con claridad, nosotros somos socialistas y nuestro camino de nueva constitución es un primer paso. Y nosotros si tomamos el poder no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? A mí la verdad me gustaría escuchar una respuesta un poco más desarrollada sobre este audio, porque prefiero creerle a mi ex antes que creerle a Willax. Pero eso sí, este audio es bien pendenciero. ¿Cuál es mi opinión personal como ciudadano? Lo dije en el video del señor Alanoca, para mí lo que tenga que ver con Verónica Mendoza se transforma en algo que se va a malograr. Y todos los pseudoizquierdas que juran que ser progresista es lo único de la izquierda, bueno, te cuento que este es un plan de izquierda. Lo cual hasta cierto punto creo que hay cosas con las cuales no podríamos discrepar. Por ejemplo, vamos a seguir con la farsa quitando el capítulo económico de la Constitución del 93 que seguimos en la Constitución del 93, con todos los parches habidos y por haber que esta tiene, por favor. Y yo creo que una reforma constitucional y hasta una asamblea constituyente podría ser viable, pero hay un pequeño problema. Nica se la vas a encargar a algo donde Verónica Mendoza está involucrada. El tema no es que no se necesite, el tema es que no haya a quien confiárselo. ¿Te jode que una nueva constitución tenga participación popular? ¿No que eres muy patriota el 28 de julio cuando subes tu foto en Machu Picchu y dices te amo Perú? Terrible pedazo de hipócrita. Ahora, en un país como el Perú, que es un país minero, el tema de la extracción de los recursos naturales no puede parar. Pero yo me pregunto, ¿está mal realmente buscar la forma en la cual el Perú gane más y la empresa privada menos a nivel de extracción de recursos naturales? ¿Está bien realmente que hipercapitalicen nuestros recursos y al Perú le dejen el mínimo porcentaje? Yo creería que no. ¿Pero realmente es viable encargárselo a un partido donde está involucrada Verónica Mendoza? Yo entendería que tampoco. ¿Está mal buscar una reforma en la Policía Nacional del Perú? ¿Me vas a decir realmente que sales a la calle y confías en el señor policía cuando te detiene para pedirte tus documentos en medio de la noche? ¿Me dices que tienes seguridad cuando vas a una comisaría a denunciar que perdió Alianza y tu marido llegó molesto a la casa? Yo entendería que no. Yo me considero una persona de centro orientada a la izquierda, llamémosle centro izquierda. Y ni te molestes en decir que la centro izquierda no existe y me hables de la Revolución Francesa y me mandes a leer el libro, métetelo al poto, de verdad. Pero estamos hablando de una alianza del señor Bermejo que tiene investigaciones gruesas, las cuales siguen siendo investigaciones, pero son gruesas.
cabezas. Y el señor Aranoca, que al igual que a Verónica Mendoza, Hildebrand trapeó el piso con él. Entonces ahí es donde tienes que preguntarte, ¿este es el plan de la izquierda que se necesita en el Perú? Entonces tenemos que votar por Porky porque él es la mejor opción. No, Gilazo incachable, tampoco. Yo puedo repetir que la utopía de la izquierda en el Perú se ha vuelto una moda. Y creo que el tema de hablar de la Asamblea Constituyente se ha vuelto la otra muletilla, cómo salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, populismo barato. Pero bajo mi perspectiva sería interesante debatir este tema con el señor Bermejo. Hasta la fecha hemos entrevistado a 3 candidatos a la presidencia: Reinaldo López Viera, Walter Chirinos y el padre Luis Basalar. ¿Dónde la puedes encontrar? En el canal de Tu Chakra. Y dejo acá el llamado: todos los candidatos nuevos están invitados a conversar. Creo que ningún candidato hasta el día de hoy va a poder decir que se le ha hecho sentir incómodo o se le ha faltado el respeto. Pero sí se han hecho las preguntas que se tienen que hacer. Porque yo con todas estas conclusiones, para mí, no es viable. Gracias Casa Hacienda América por el café. Ahí entre tus nalgas, papito, mamita linda. Toca hablar de Paul James Blanco, fundador y aparentemente el posible candidato para el partido Progresemos, o como yo le digo, el partido del perrito. Fuentes indican que su ideología está basada en el liberalismo, ecologismo, humanismo y bienestar animal. ¿Cuáles son las 3 principales propuestas de este partido? Implementar la pena de en caso de sicariato, extorsión y ciprianismo. Yo ya dije que esta medida a mí en el Perú me parece excesivamente populista y con el tipo de sistema judicial que tenemos no lo veo viable, la verdad. Para mí la solución al ciprianismo es la castración química. Número 2, salir del Pacto de San José. Y la promoción de inversiones privadas en proyectos estratégicos regionales. Ahora, bien recordarán que ese era el partido donde se encontraba Hernando de Soto en su momento. Y claro, ese es el problema cuando un partido funciona usualmente de vientre de alquiler, que lo hemos mencionado varias veces en estos videos. Entonces sí puede ser un medio punto a favor que el señor Paul James sea el candidato de su propio partido, para que justamente no sucedan estas cosas de diferencias ideológicas. Intereses del candidato, intereses del partido. Ahora, respecto a los antecedentes penales y policiales del señor Paul James, no he encontrado nada, lo cual vamos a decir que es un punto a favor. Sin embargo, me llama mucho la atención el tema de mencionar el bienestar animal. Es más, también me parece una medida un poco populista. Es mi opinión. Lo único que sí puedo afirmar es que si el movimiento político del partido se va a basar en bienestar animal y el partido no hace nada por el bienestar animal, no saben el tipo de enemigos que se están ganando. Entonces sí, me parece una propuesta interesante. Habría que investigar más. No te quedes con lo que yo te digo, como siempre te digo. Decide tú mismo, papito lindo o mamita linda. Ay, entonces hay que votar por Porky porque él sí es un cerdo, él es un animal. No, cerdito lindo, no funciona así tampoco. Beso en tu poto. Toca hablar del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, PTE. Se acabó la depre y el hueveo, volvemos con los videos. Fundador y actual presidente del partido, Napoleón Becerra García. La información indica que este es un partido de izquierda, orientada a la corriente marxista, mariateísta y nacionalista. Ahí está, pues todos los pseudoizquierdas me imagino que aparecerán. La principal figura pública y aparente precandidato es el mismo señor Napoleón. Tiene experiencia previa en política. No exactamente, pero sí ha postulado en múltiples oportunidades a cargos públicos. En 1995 al Congreso con Izquierda Unida, en el 2002 a regidor de San Juan del Lurigancho y en el 2006 al Congreso nuevamente bajo Fuerza Democrática. No he encontrado información pública sobre los estudios universitarios. Si alguien del partido ve este video, por favor me lo escribe en los comentarios para poder desarrollar. Sabiendo que aún no hay planes de gobierno, ¿cuáles son las 3 principales propuestas que se le pueden haber escuchado hasta el momento? Justicia social y derechos laborales, política ambiental y de justicia ambiental, y el tercero, que es unidad y refundación, procedo a leer. Refundar en clave social, manifiesto antineoliberal y énfasis en la soberanía y plurinacionalidad. ¿Tiene el señor Napoleón antecedentes o controversias que debamos saber? Sí. Tiene una denuncia por presunto ciprianismo o tocamientos indebidos. Esta fue publicada por el diario La República. Entonces, ¿cuál es mi veredicto como ciudadano? Si hablamos de justicia social y derechos laborales, creo que nadie va a poder estar en desacuerdo, ¿no? Y siempre se cuestionan cuál es una propuesta de izquierda, y bueno, esta es una propuesta de izquierda. Pero para mí, una figura marxista en el Perú no es la solución a todos los problemas que tenemos en este momento. Lo cual no hace que esté diciendo que la derecha es la solución tampoco. Porque si hablamos de los mismos partidos de siempre, mira los candidatos de derecha que tenemos, por favor. Lo cual no implica que los de izquierda que tenemos son buenos tampoco, ¿no? Entonces, para mí realmente no es una opción. Para ti lo es, perfecto, papito, mamita linda. Ahí tienes la alternativa para que investigues un poco más, indagues y saques tus propias conclusiones. Ay, pero con tu video eres un operador político, prácticamente estás diciendo que no vote por él. No, Gil, no te conozco, no me interesa por quién votes. Aquí solamente se te deja la información que el partido existe primero, porque te cuento que tienes más de 40 alternativas. Y segundo, de verdad tomas decisiones por lo que alguien te dice en internet. Llévalo a terapia, eso está grave. Cuídense, beso en su poto.
Toca hablar del partido Unido Perú. El rostro visible, fundador y presidente del partido es el señor Charly Carrasco. Se definen como de corte liberal y emprendedor. Democracia participativa, descentralización, justicia social, identidad nacional. Me da la impresión que es centro liberal. Ahora, ¿quién es Charly Carrasco? Abogado, doctor en Derecho, maestría y docencia universitaria. ¿Tiene experiencia en política? Bueno, por lo que encuentro acá, tuvo una participación como postulante municipal en el año 2006. No ha ocupado precisamente un cargo público en general. ¿Cuáles serían las tres principales propuestas que se le ha escuchado dando a entender de que no hay planes de gobierno aún? La reestructuración del Estado y la reducción de ministerios. Me gusta. El impulso a la educación técnica y al emprendimiento. Me gusta. Seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Muletilla para mí, hay que ver cómo lo va a hacer, pero para eso hay que esperar los planes de gobierno. Ahora, respecto a los antecedentes penales y policiales, realmente no hay. Sin embargo, acá hay un detalle. Encontré una mención pública en un boletín jurídico sobre una denuncia por presunto actos contrarios a la ley de datos personales. Sin embargo, no tiene ningún registro oficial. Entonces podríamos decir teóricamente que es un partido limpio. Ahora, papito, mamita linda, ¿te gusta esta opción? Investiga un poco más, analiza y saca tus propias conclusiones. Esperemos todo lo que hay que esperar, planes de gobierno, Cámara de Diputados, congresistas, etc. Pero por lo menos ya sabes que este partido existe. Y te invito a que también me puedas seguir en Instagram como @amigablesujeto. Te dejo un beso, ahí donde te gusta. Chao. Toca hablar de Libertad Popular. Volando nomás porque es sábado de Liga Española. ¿Quién es el fundador y rostro visible como precandidato dentro de este partido? El señor Rafael Belaúnde Llosa. Licenciado en Economía por la Universidad de Lima, consultor y empresario, y fue ministro de Energía y Minas en el año 2020 en la época de Martín Vizcarra. Se identifica como liberal con énfasis en la libertad individual, respeto a derechos humanos y economía de mercado. Yo diría que centro, pero el centro no existe. ¿Cuáles serían las tres principales propuestas considerando que aún no hay planes de gobierno ni documentación y falta un montón? Mejoras en la infraestructura, seguridad ciudadana y reformas institucionales combatiendo la corrupción. Que a estas alturas, después de 30 videos, suena muy repetitivo, pero teóricamente es lo que necesitamos también. Y mi parte favorita, denuncias y antecedentes. No hay. Ni él ni los demás fundadores del partido tienen antecedentes penales o policiales. Sin embargo, hay algunas controversias que son importantes de mencionar. Recientemente en una entrevista, el señor Belaúnde desconocía cuánto era el sueldo mínimo del Perú, indicando que era entre 1.900 y 2.000 soles, cuando en realidad es 1.130. Ahora, yo no sabía cuánto era el sueldo mínimo del Perú, pero yo no quiero ser presidente. Y este de acá... En un inicio, él apoyaba el indulto del ex dictador Alberto Fujimori. Sin embargo, luego se retractó, indicando que fue un error su decisión, lo cual nos podría llevar a pensar que esto es netamente por un tema político. Y medios indican que ha tenido reuniones con personajes controversiales como Harvey Colchado, como con el ex congresista Gino Costa. Habría que extenderle todas estas consultas, pero lo vamos a poder hacer porque el día miércoles lo voy a entrevistar en vivo. Y con este video ya lo terminé de comprometer. ¿Dónde vas a poder ver esta entrevista en vivo? A las 8 de la noche en el canal de Tu Chakra en YouTube. Y si quieres también me puedes seguir en Insta como @amigablesujeto. Y me alegra decir que esta serie de videos de partidos nuevos está a punto de terminar. Así que aquí tienes la información, analízala, verifica, indaga un poco más y toma tus propias decisiones. No le hagas caso a un gilde en TikTok. Me despido y aprovecho a mandarte un beso ahí donde te encanta. Toca hablar del partido Ciudadanos por el Perú y cuál sería su presunta relación con Nicanor Boluarte, el hermano de Dina Boluarte. Pero primero desglosemos las características del partido. Se presenta o se autopercibe, como se dice ahora, como centrista, reformista y democrático. Ahora, ¿quién es uno de los principales afiliados a este partido? Morgan Quero, el ministro de Educación. ¡No! Medios indican que él no ha descartado renunciar a su puesto en octubre para poder ser un potencial precandidato. La verdad, ni siquiera me voy a meter a detallar el currículum de Morgan Quero porque no me interesa, sorry. ¿Cuáles serían las tres principales propuestas según la página web del partido? Educación con valores y gratuita. Lucha contra la corrupción y transparencia institucional. Democracia participativa y descentralización. ¿Cuál es la relación con Nicanor Boluarte? Bueno, diferentes medios periodísticos, prefectos, subprefectos lo señalan al señor Nicanor Boluarte como el principal impulsor de este partido. Presuntamente. En investigaciones fiscales se le acusa de presuntamente haber utilizado el aparato estatal para poder generar la recolección de firmas y poder inscribir este partido. Y bueno, el señor Boluarte es uno de los principales involucrados en el caso Los Waikis en la Sombra, donde se sostiene que sería el líder de una organización criminal buscando controlar cargos públicos y a la vez dar soporte al CPP. Ciudadanos por el Perú, CPP.
Entonces podríamos decir que formalmente no tiene un cargo en Ciudadanos por el Perú, pero en la práctica medios confirman que sería el padrino de este partido. Mi opinión como ciudadano: mantenemos más de 40 partidos. ¿Qué conejo nos vamos a meter a esperar a ver si es, no es, para poder tenerlo como una opción, si ya tiene todo este rollo y encima lo tiene a Morganquero? No me sorprendería que luego lo tenga Juan José Santibáñez, la verdad. Así que la verdad para mí es un no, pero si a ti te gusta, bueno, ya PCPP. Y gracias a Casa Hacienda Meriva por el café, que es maravilloso. ¡Mua! Algunos comentarios me dicen: ¿por qué mandas besos en el poto? Eso es inadecuado. Ahí mi reina en tu potito, ahí en el medio. Toca hablar del partido del buen gobierno. Rapidito porque está jugando el Betis. ¿Quién es el rostro visible y precandidato más conocido de este partido? El señor Jorge Nieto Montesinos. ¿Pariente de Vladimiro Montesinos? No. Este partido se autodefine como de centro izquierda social liberal. Mejorar la calidad de la salud y la educación pública, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional, protección del medio ambiente y políticas agrarias sostenibles. Principales controversias, antecedentes penales, policiales, ¿hay no hay? Bueno, sí. Jorge Nieto está incluido dentro de las principales personas que el Ministerio Público incluyó en las investigaciones preparatorias sobre el caso Odebrecht-OAS. Tiene un proceso de exclusión por presunta omisión de información dentro de su hoja de vida, cuando fue candidato al Congreso en el año 2021. Denuncias mediáticas de los vecinos de la urbanización donde él vive por presuntas deudas. Importante mencionar que dentro de los fundadores del partido se encuentra la señora Nora Bonifaz, que fue fundadora y dirigente de Somos Perú. Llegó el día de hablar de Perú Primero, partido fundado por el expresidente Martín Vizcarra. Pero antes, papito, mamita linda, sígueme en Instagram, no seas basura. Fundado el 8 de noviembre del año 2021 por Martín Vizcarra Cornejo. Algunos mencionan que Mecha Arauz también fue una de las fundadoras, pero no hay información corroborable en este momento, solo es un rum. Y está de más decir que el rostro visible y precandidato era el señor Martín Vizcarra, pero ya hablaremos de eso más adelante. Y si nos toca hablar de la orientación política, podríamos decir que el partido se autopercibe como principios humanistas y democráticos con énfasis en la transparencia, institucionalidad y descentralización. Perfil que trata de ubicarse dentro del centro reformista. ¿Cuáles serían las tres principales propuestas de este partido? Reforma política y lucha contra la corrupción, fortalecimiento de la salud y educación pública con un enfoque descentralizador y el impulso de la infraestructura regional y conectividad. Ahora, los anticuchos de Martín Vizcarra. Me sirvo más café. Ay. Ok, primero, presuntos sobornos de 2.3 millones de soles recibidos por empresas vinculadas al Club de la Construcción para poder generar un favorecimiento en las obras de las Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. Luego tenemos el caso del Vacuna Gate. Sí, digámoslo como es. Martín Vizcarra ocultó a la población haberse colocado la vacuna del COVID-19 a él y a su familia. Importante destacar que la vacuna estaba en el periodo de prueba aún. No, sí mintió. Déjense de huevada. 3. El caso Obrainsa y la empresa CIM Vizcarra, que se le imputa no haberse desvinculado de esta empresa familiar cuando fue ministro y presunta participación con empresas en contratos y oportunidades con el Estado. En el año 2022, el Congreso lo inhabilitó de poder participar en las próximas elecciones presidenciales por 5 años, dado este caso. Y luego recibió otra inhabilitación por 10 años adicionales a manos del Congreso de la República por haber disuelto el Parlamento en el año 2019. Seamos sinceros, yo no soy abogado, pero he escuchado a muchos juristas decir que el cierre del Congreso en ese año fue constitucional. La verdadera pregunta es, dado que el Congreso se debe al pueblo, ¿alguien de ustedes estuvo en desacuerdo que cierren ese Congreso con mayoría fujimorista, que cuando ellos querían las leyes salían y cuando no querían no salían? Déjalo en los comentarios. Mi opinión: me encantó que cierre ese Congreso. Ahora, Martín Vizcarra está inhabilitado para poder postular a las próximas elecciones. ¿Qué es lo que él está haciendo? Vizcarra ha presentado recursos de agravio y amparo ante el Tribunal Constitucional e indica que si no se soluciona esto lo llevará a instancias internacionales como el CIDH. Sin embargo, hasta ahora no hay una resolución que indique que se le han levantado estas sanciones. ¿Cuál es el plan B entonces? La M de Mario Vizcarra. Pero teóricamente el señor Mario Vizcarra, hermano de Martín Vizcarra, sería el precandidato, en el caso que Martín Vizcarra agote las instancias internacionales y no pueda postular. ¿Esto es coherente? ¿Es correcto? Mi opinión: no. ¿Por qué? Porque tendríamos un caso nuevo de un presidente que no toma decisiones por sí solo, sino decisiones
tras las sombras. Y obviamente estamos hablando de supuestos, ¿no? Pero ya déjense de vainas. Todos sabemos que va a ser así. Es el mismo caso de Perú Libre. ¿Cuál es mi opinión personal como ciudadano? Yo veo a Martín Vizcarra muchas veces como Keiko Fujimori. Tiene 50.000 acusaciones con bases legales, pero en todas es inocente. Y Martín Vizcarra siempre es igual. Tiene muchos procesos abiertos, pero todo es mentira. Y a mí, sinceramente, me cuesta creer. Y la base de esta serie de videos ha sido: si tienes antecedentes, pip, 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 te me vas. Entonces, en mi caso, si quiero generar un cambio en mi forma y costumbre de votar, optaría por no votar por él. Pero si tengo que ser honesto en un tema, fue muy creativo generando su campaña política a través de las redes sociales, buscando humanizarse y buscando generar empatía. Algo que luego el cerdo celeste comenzó a hacer, pero es el cerdo celeste. Yo estoy segurísimo que si mañana fuesen las elecciones y tienes al cerdo celeste y a Vizcarra, Vizcarra gana. Y a mí me hace mucho ruido cómo el Congreso buscó inhabilitar justo a Martín Vizcarra, con Salvador de Solar, que estaba tranquilito con Betty la Fea en Colombia, con Francisco Sagasti, que estaba tranquilo escribiendo sus libros, y con Antauro Humala, que figuraba en las encuestas. Así que no sé, muy sospechoso todo, la verdad. Pero si a ti te gusta, mamita, papito lindo, te lo dejo ahí como una opción. Igual no puede postular, pero ya se está haciendo la pre-campaña a Mario Vizcarra. Dejémonos de hueva. Acá no investigues un poco más, investiga más, porque este caso es enorme y complejo. Saca tus propias conclusiones. Gracias a Casa Hacienda América por el café, y te dejo ahí donde te gusta. Llegó el día de hablar de Perú Primero, partido fundado por el expresidente Martín Vizcarra. Pero antes, papito, mamita linda, sígueme en Instagram, no seas basura. Fundado el 8 de noviembre del año 2021 por Martín Vizcarra Cornejo. Algunos mencionan que Mecha Arauz también fue una de las fundadoras, pero no hay información corroborable en este momento, solo es un rum. Y está de más decir que el rostro visible y precandidato era el señor Martín Vizcarra, pero ya hablaremos de eso más adelante. Y si nos toca hablar de la orientación política, podríamos decir que el partido se autopercibe como principios humanistas y democráticos con énfasis en la transparencia, institucionalidad y descentralización. Perfil que trata de ubicarse dentro del centro reformista. ¿Cuáles serían las tres principales propuestas de este partido? Reforma política y lucha contra la corrupción. Fortalecimiento de la salud y educación pública con un enfoque descentralizador. Y el impulso de la infraestructura regional y conectividad. Ahora, los anticuchos de Martín Vizcarra. Me sirvo más café. Ay. Ok, primero, presuntos sobornos de 2.3 millones de soles recibidos por empresas vinculadas al Club de la Construcción para poder generar un favorecimiento en las obras de las Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. Luego tenemos el caso del Vacuna Gate. Sí, digámoslo como es. Martín Vizcarra ocultó a la población haberse colocado la vacuna del COVID-19 a él y a su familia. Importante destacar que la vacuna estaba en el periodo de prueba aún. No, sí mintió. Déjense de huevada. 3. El caso Obrainsa y la empresa CIM Vizcarra, que se le imputa no haberse desvinculado de esta empresa familiar cuando fue ministro y presunta participación con empresas en contratos y oportunidades con el Estado. En el año 2022, el Congreso lo inhabilitó de poder participar en las próximas elecciones presidenciales por 5 años, dado este caso. Y luego recibió otra inhabilitación por 10 años adicionales a manos del Congreso de la República por haber disuelto el Parlamento en el año 2019. Seamos sinceros, yo no soy abogado, pero he escuchado a muchos juristas decir que el cierre del Congreso en ese año fue constitucional. La verdadera pregunta es, dado que el Congreso se debe al pueblo, ¿alguien de ustedes estuvo en desacuerdo que cierren ese Congreso con mayoría fujimorista, que cuando ellos querían las leyes salían y cuando no querían no salían? Déjalo en los comentarios. Mi opinión: me encantó que cierre ese Congreso. Ahora, Martín Vizcarra está inhabilitado para poder postular a las próximas elecciones. ¿Qué es lo que él está haciendo? Vizcarra ha presentado recursos de agravio y amparo ante el Tribunal Constitucional e indica que si no se soluciona esto lo llevará a instancias internacionales como el CIDH. Sin embargo, hasta ahora no hay una resolución que indique que se le han levantado estas sanciones. ¿Cuál es el plan B entonces? La M de Mario Vizcarra. Pero teóricamente el señor Mario Vizcarra, hermano de Martín Vizcarra, sería el precandidato en el caso que Martín Vizcarra agote las instancias internacionales y no pueda postular. ¿Esto es coherente? ¿Es correcto? Mi opinión: no. ¿Por qué? Porque tendríamos un caso nuevo de un presidente que no toma decisiones por sí solo, sino decisiones
tras las sombras. Y obviamente estamos hablando de supuestos, ¿no? Pero ya déjense de vainas. Todos sabemos que va a ser así. Es el mismo caso de Perú Libre. ¿Cuál es mi opinión personal como ciudadano? Yo veo a Martín Vizcarra muchas veces como Keiko Fujimori. Tiene 50.000 acusaciones con bases legales, pero en todas es inocente. Y Martín Vizcarra siempre es igual. Tiene muchos procesos abiertos, pero todo es mentira. Y a mí, sinceramente, me cuesta creer. Y la base de esta serie de videos ha sido: si tienes antecedentes, te me vas. Entonces, en mi caso, si quiero generar un cambio en mi forma y costumbre de votar, optaría por no votar por él. Pero si tengo que ser honesto en un tema, fue muy creativo generando su campaña política a través de las redes sociales, buscando humanizarse y buscando generar empatía. Algo que luego el cerdo celeste comenzó a hacer, pero es el cerdo celeste. Yo estoy segurísimo que si mañana fuesen las elecciones y tienes al cerdo celeste y a Vizcarra, Vizcarra gana. Y a mí me hace mucho ruido cómo el Congreso buscó inhabilitar justo a Martín Vizcarra, con Salvador de Solar, que estaba tranquilito con Betty la Fea en Colombia, con Francisco Sagasti, que estaba tranquilo escribiendo sus libros, y con Antauro Humala, que figuraba en las encuestas. Así que no sé, muy sospechoso todo, la verdad. Pero si a ti te gusta, mamita, papito lindo, te lo dejo ahí como una opción. Igual no puede postular, pero ya se está haciendo la pre-campaña a Mario Vizcarra. Dejémonos de hueva. Acá no investigues un poco más, investiga más, porque este caso es enorme y complejo. Saca tus propias conclusiones. Gracias a Casa Hacienda América por el café, y te dejo ahí donde te gusta. Toca hablar del partido Perú Acción. Podemos estar de acuerdo por lo menos en que hay un problema con los nombres de los partidos. Pero antes, papito, mamita linda, si te gusta el fútbol, sígueme en Instagram, que se vienen cositas. Ahí la dejo. ¿Quién sería el rostro visible como precandidato para este partido? El señor Francisco Díez-Canseco. ¿Tiene experiencia política? Sí. Entre el año de 1985 y 1990, cuando yo aún estaba en estado líquido, fue diputado por Lima. Luego fue el presidente del Consejo por la Paz en los años 90. Y en el 2015 fue el fundador del partido Perú Nación, ahora Perú Acción. Por consiguiente, ¿es el fundador? Datos indican que sí. ¿Cuáles serían las tres principales propuestas? 1. La creación del Consejo Nacional de la Moral Pública, a fin de combatir la corrupción. 2. La revolución pacífica. Y 3. Priorizar la salud pública, la reactivación económica y el apoyo técnico a pequeños productores familiares. Todo lo que tenga que ver con emprendimiento me gusta, hay que ver cómo. Y mi parte favorita, denuncias y antecedentes penales. No hay denuncias policiales como otros, no hay sentencias judiciales tampoco. Aparentemente limpio. Lo que sí encontré como un detalle son acusaciones de que el Jurado Nacional de Elecciones estaría intentando invalidar su inscripción por firmas. Y creo que estamos de acuerdo que este tema de las firmas para la inscripción de los partidos se vuelve cada vez más común. Entonces sería cuestión de revisar. Ahora, algo que quería dejar para el final es la orientación política del partido. Revisando en diversos medios, todos encajan en que este partido debería ser catalogado como de liberalismo social. Incluso en algunas declaraciones se ha dicho que el partido no es de derecha ni de izquierda, lo cual particularmente a mí me gusta porque esa discusión de la derecha y la izquierda a mí me tiene podrido, de verdad. Sin embargo, un detalle, es muy importante que por lo menos el partido pueda autodefinirse de una forma clara y concisa. Es mi opinión. ¿Y cuál sería mi opinión como ciudadano? Ya estamos por llegar al final de esta serie de videos. Y algo que voy a seguir repitiendo, necesitamos esperar mucha información que se viene más adelante. Plan de gobierno, Cámara de Diputados, Parlamento andino, lista del Congreso. Entonces, no se exciten en este momento diciendo ¿por quién vas a votar? No es el momento de decidir. Y atento, papito, mamita linda, porque después de este partido nos quedan solamente 5 más. Gracias a Casa Hacienda América por el café. Anda, sigue. No seas basura. Y nos vemos en el siguiente video. Besos en tu potito. Toca hablar del Partido Patriótico del Perú, PPP. Pero antes que nada, ya somos 60K. Muchas gracias. Traslademos esos 60K a Instagram. Fundado el 28 de julio del año 2020, qué patriótico, por el rostro visible y aparente precandidato, el señor Herbert Caler Gutiérrez, con una carrera dentro de la Marina de Guerra y formación en gestión pública. Sin embargo, no tiene experiencia en gestión pública. ¿Cuál sería la orientación política de este partido? Bueno, se maneja con un discurso patriótico y nacionalista. Con énfasis en la meritocracia, lucha contra la corrupción, fortalecimiento del Estado y mano dura respecto al tema de seguridad ciudadana. ¿Cuáles serían las tres principales propuestas de este partido? Educación de alto rendimiento y superaprendizaje y multilingüismo. Súper bien. Seguridad ciudadana y justicia endurecida. Bueno, es lo que todos quieren, ¿no? Impulso en la productividad y el apoyo a las MIPES. Ahora, ¿tiene el señor Herbert Caler algún antecedente anticucho que debamos saber? Bueno, a nivel penal policial, aparentemente no.
Pero un detalle importante que mencionar es que seguimos con la muletilla de la salida del Tratado de San José y la pena de... Lo cual hay estudios a nivel global que demuestran de que eso no funciona. Seguimos con el tema del Salvador, El Salvador, El Salvador. ¿Cuál es mi opinión personal como ciudadano? No me disgusta. Seguimos con ese tema medio populista sobre la pena de... Pero todo lo que tenga que ver con seguridad ciudadana y sobre todo el apoyo a los emprendimientos me parece apropiado. Pero dime a ti, papito, mamita linda, ¿qué te parece? Igual investiga un poco más, indaga por las internets y saca tus propias conclusiones. No te dejes llevar por un gil de internet. Gracias a Casa Hacienda América por el café. Y esta vez no te mando un beso en tu poto, te mando una lamida. Toca hablar del partido político peruano Somos Libres. He hecho mis pancitos, papito, mira esta maravilla. Empecemos. ¿Quién es el rostro visible y posible precandidato de este partido? El señor Tomás Aladino Galvez. O bueno, iba a ser el precandidato porque en junio del 2025 formalizó su renuncia. ¿Tiene otro precandidato? Por lo que he encontrado información, no. ¿Por qué vamos a hablar de ellos entonces? Ahora van a ver. Este partido promueve la reconciliación nacional, lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana, desarrollo económico, eficiencia del Estado y fortalecimiento institucional. Bueno, con la salida del precandidato, lo primero que intentaron hacer fue formar alianzas. Y el primer partido que buscaron en su momento fue a Integridad Democrática de Wolfgang Grosso. Sin embargo, como soy un operador político, le escribí a alguien del partido el día de hoy y me dijo que no se concretó la alianza. Entonces, ¿por qué hablar de ellos aún? Porque sí concretaron una alianza, pero con el PPC y Unidad y Paz. Y como ya vimos en este video, el PPC tiene de precandidato al señor Roberto Chiabra. Por consiguiente, por más cruel que suene, les recomiendo ver el video de Roberto Chiabra y así saquen sus propias conclusiones. Así que bueno, este video terminó siendo cortito. Gracias a Casa Hacienda América por el café. Puedes seguirme en Instagram, que el día de hoy hemos crecido así. Que te duela. Y eso es todo. Beso en tu poto. Toca hablar del partido político Salvemos al Perú. Se acabaron los panes. Pero tengo el café de Casa Hacienda América. Este partido tuvo unos problemas en los cuales ciertos personajes quisieron apropiarse de él. No te voy a contar todo el chisme otra vez, pero lo puedes ver en estos dos videos. La cosa es que todo esto ya se regularizó y el precandidato y rostro visible de este partido va a ser el señor Mariano González. ¿Tiene experiencia en política? Sí, fue ministro de Defensa en la época de PPK. También fue ministro del Interior en el gobierno de Peter Castell. Tiene experiencia en gestión pública a nivel ministerial y como abogado en temas de seguridad y defensa. Ahora, ¿cuál es la orientación política de este partido? Se define como un partido de centro. ¡Ay, pero el centro no existe! ¿O acaso no sabes leer? Vete a la concha tu madre. ¿Cuáles serían las tres principales propuestas de este partido? La seguridad ciudadana integral, basándonos en la reforma policial. Chévere. Lucha contra la corrupción, mediante la independencia de la fiscalía y el poder judicial. Y la reactivación económica con inversión privada, promoviendo la confianza empresarial y la estabilidad jurídica. Ahora, ¿tiene el señor Mariano González antecedentes que debamos saber? Sí, una investigación por una presunta asesoría ficticia a Odebrecht por 77.777 soles. ¿Qué número tan específico? Sin embargo, la Fiscalía ordenó el archivo de esta investigación por falta de pruebas. Una investigación por encubrimiento personal en su rol vinculado como ministro del Interior y presuntas presiones en el manejo de estas investigaciones. ¿Cuál es el estado? Procesos preliminares sin condena. ¿Cuál es mi opinión personal como ciudadano? Hablar de la reforma integral de la policía me encanta. A ver si con eso dejan de agarrar a palazos a la gente. Señores policías, las lacrimógenas no se tiran al cuerpo. Señores policías, protestar no es un delito. Y con el tema de la inversión privada, no está mal, habría que ver cómo lo va a hacer cuando tengamos los planes de gobierno. Pero bueno, ahí te dejo la información y tú saca tus propias conclusiones, papito, mamita linda. Investiga un poco más y no le hagas caso solamente a un creador de contenido de TikTok. Usa tu raciocinio. Tú puedes. En tu potito. Toca hablar de primero la gente. Y con esto terminamos los partidos nuevos. Por fin soy libre. Fundado oficialmente en el año 2022. Impulsado inicialmente por Miguel del Castillo. Oh, entonces es un lapicito. No es hijo del ex primer ministro Jorge del Castillo. ¿Quién sería el rostro visible y precandidato de este partido? Bueno, aparentemente iba a ser Marisol Pérez Tello. Sin embargo, encontré un hueco informativo ahí. Porque aparentemente primero la gente iba a formar una alianza con el partido Ahora Nación y el precandidato Alfonso López Chau, al igual que con el partido Salvemos al Perú, cuando bueno, ese estaba tomado por otras personas. En mis videos tienes el chisme, no te lo voy a contar otra vez. Luego de esto, aparentemente Marisol Pérez Tello ya no está vinculada como precandidato. Estuve indagando con algunos contactos, pero nada es confirmado. ¿Cuál sería la orientación política de este partido? Un partido de centro reformista. ¿Cuáles serían las tres principales propuestas? La reactivación económica inclusiva, fomentando la inversión, formalización laboral y apoyo a emprendedores. Perfecto.
reforma institucional y anticorrupción, fortaleciendo el sistema de justicia, transparencia en gestión pública y meritocracia. Y como tercero, educación y juventud, impulso de innovación, becas para estudiantes y programas de formación digital. No está mal. ¿Cuál es mi opinión personal como ciudadano? La parte de las propuestas está bien, habría que ver cómo se van a hacer en un plan de gobierno, pero necesitamos que formalicen a los precandidatos, a fin de poder indagar si han pertenecido a otro partido, si tienen antecedentes, si han sido parte del Congreso y todas las cosas que usualmente hemos venido haciendo en este pequeño y humilde espacio. Por lo pronto, toca esperar. Gracias de nuevo a Casa Hacienda América por el café. Última vez en tu poto.